que el corazón del Señor sobre su iglesia es que terminemos este año bien e iniciemos un año con nuevas expectativas y con una esperanza mucho mejor que la que hemos vivido durante este año, que Dios tiene grandes cosas que dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún hay cosas que no conocemos, aún hay cosas que nos falta vivir, que nos falta aprender, que nos falta recibir, hermanos. Y yo siento que el próximo año debemos estar en esa expectativa. Dios, muéstrame las cosas, Señor, que aún no veo. Muéstrame las cosas que faltan por venir en mi vida. Muéstrame el camino, Señor, y que seas tú la luz que alumbre esta nueva senda 2016. Amén, hermanos. Y iniciarla así, hermanos. Unos días faltan para entregar este 2015 e iniciar el 2016. Y este momento, hermanos, estos días, iniciémoslo con un tiempo de gratitud, de gozo delante del Señor y agradecidos porque Dios ha sido bueno. Él fue bueno con usted, hermano. Dios lo bendijo este 24 y 25. Amén. ¿Sí recibió su regalito? Ah, qué bien. ¿Sí? Debemos de estar agradecidos, hermano, por todo, por esas bendiciones o quizá por la escasez, pero debemos estar agradecidos por lo principal, porque Dios nos presta vida. Y algo que yo he aprendido en este mes, que he estado leyendo ahí un poquito unos libros, me gustó una frase, y la frase dice así: Satanás no puede hacer nada con un creyente agradecido. Amén. Satanás no puede hacer nada con un creyente agradecido. Si estás agradecido, el enemigo no puede contra ti, porque hay gozo en tu vida, hay gozo en el corazón, hay un entusiasmo por vivir, un entusiasmo por dar, un entusiasmo por alabar al Señor. Hay una actitud positiva, una actitud cristiana, hay un pensamiento nuevo en tu ser cuando eres un cristiano agradecido. Cuando conocemos a una persona malagradecida, pues muchas cosas les pasan mal y no disfruta nada. Pero un corazón agradecido, el diablo no lo toca, hermanos. Así que iniciemos este año con un corazón agradecido, hermanos, porque es una protección contra el enemigo sobre tu vida y sobre su casa, sobre su familia. Estar agradecidos delante del Señor. Aquí Pablo nos va a enseñar en Efesios 4:32. Vamos a leer la escritura. Efesios 4:32. Dice aquí la palabra del apóstol San Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este tema, hermanos, va a hablar acerca del perdón, porque para cerrar este año necesitamos perdonar todas las ofensas que hayamos recibido, perdonar todas las ofensas que en ocasiones cometimos en este año, todo lo que hicimos en contra de Dios, en contra del evangelio, en contra de las personas, del prójimo. Debemos pedir perdón. Y Dios me mostró, hermanos, que este tema debía ser basado en el perdón, porque es importante que la iglesia aprenda a perdonar y que nosotros aprendamos a recibir el perdón y también pedir perdón por las obras que hacemos a diario, y que podamos terminar este año perdonando y amando para iniciar un año nuevo limpios, hermanos. ¿Cuántos deseamos eso, hermanos? Iniciar un año nuevo limpios, pero para ello se necesita el perdón. Y aquí un consejo de Pablo dice que habla a la iglesia: antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo, hermanos. Perdonar no es fácil, es difícil. Los seres humanos batallamos muchos para inclusive pronunciar la palabra perdón. Nos cuesta trabajo, nos cuesta una dificultad muy grande para perdonar y para recibir un perdón.
nos dificulta mucho poder hacerlo, porque sabemos que a diario, hermanos, sufrimos violencia, sufrimos errores de los demás, tenemos dificultades para llevarnos bien con otros. Hay gente que nos acusa y nos ataca con mucho enojo. Hay quienes nos maltratan y nos tratan mal. Hay quienes chocan con nuestras ideas y hay quienes están constantemente saboteando todos los proyectos que hacemos a diario. Hay una lucha constante, hay una lucha hacia afuera, hay una lucha con los que están cerca y los que están lejos de mi vida. El arma más poderosa que Dios nos dio para vencer entre los seres humanos es el perdón, hermanos. Con el perdón podemos seguir hacia adelante y avanzar. Una persona que no sabe perdonar no puede vivir, porque el perdón es necesario para proseguir con la vida. Amén. Se pide perdón en la pareja, se pide perdón en la familia, se pide perdón con los vecinos, con los amigos, en el trabajo. Donde Dios te ponga, hermanos, se necesita la palabra perdón. Pero es muy difícil poder llevarlo a cabo. Es muy difícil llegar a ese punto. ¿Qué es el perdón, hermanos? La Biblia nos habla de dos términos muy importantes acerca del perdón. Y uno de ellos es un verbo que viene ahí en hebreo, que dice la palabra nasá, que quiere decir quitar la culpa. El perdón es quitar la culpa de las personas. Y otra palabra que usa la escritura es kafar, que quiere decir ocultar o redimir a las personas, ¿sí? Eso significa la palabra perdón. La palabra perdón nos lleva más que todo a poder quitarle la culpa a los demás o levantarle la falta de mi amigo, quitarle completamente. Yo quiero ver aquí en la palabra del Señor, mayormente en el Nuevo Testamento, tres tipos de perdón muy importantes. Y el primero de ellos es el perdón por arrepentimiento. Lucas 17, 3 y 4, el perdón por arrepentimiento. Lucas 17, 3 y 4. ¿Tienen la Biblia, hermanos? Para que no se me vaya a dormir con el sermón, ¿verdad? Vamos a usar la Biblia y también puede usar la pantalla si quiere, ¿verdad? Pero mayormente la escritura. El perdón por arrepentimiento es el perdón que le das a alguien que te lo pide, a alguien que viene arrepentido a pedirte disculpas, a pedirte perdón por algo que cometió contra ti, alguien que cambia realmente. Dice ahí en Lucas 17:3, juntos: mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y en el 4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, perdónale. ¿Sí? Aquí la palabra del Señor nos habla de perdonar. ¿A quién? Al que viene con sincero arrepentimiento a pedirnos disculpas, hermanos. Sabemos que la gente se equivoca, que las personas en ocasiones hablan sin querer o a propósito y nos dañan, hacen heridas al prójimo, pero la palabra del Señor nos dice en primera instancia que el perdonar es de parte del Señor una decisión en nosotros, pero es un acto que hacemos en base al arrepentimiento de las personas, porque es un mandato de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, dice la palabra del Señor. Nuestra labor como cristianos, hermanos, es perdonar. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido de parte de alguna persona decir que un perdón por arrepentimiento? Y a veces le decimos a la persona: sabes que no te perdono, vete, ya me caes mal, vete, no te quiero en mi vida, no te quiero en mi familia, no te voy a dar nada, no te voy a perdonar, lo que hiciste fue muy fuerte y no mereces ni misericordia, ¿sí? Y no queremos perdonar. Hay ofensas que son muy fuertes, hay cosas muy pesadas, yo lo entiendo, pero un mandato del Señor es que si tu hermano viene contigo y te pide perdón, perdónalo. Amén, hermanos, que debemos de perdonar, ¿sí? Porque esa es una labor y un valor cristiano.
Ese es un valor que tenemos aquí adentro por causa del Espíritu Santo y por causa de la salvación que tenemos en el Señor, de amar al prójimo y también perdonarlo, hermanos. Así nos lo manda el Señor. Hay una historia de Napoleón Bonaparte que dice que él tenía un amigo muy bueno que era un conde. Y este conde, hermanos, que se llamaba Polignac, dice que le pedía muchos favores a Napoleón y era muy favorecido por el emperador. Lo favorecía mucho y le daba y como que cedía mucho Napoleón con él. Lo estimaba demasiado. Pero dice que este conde una vez se juntó con unos enemigos de Napoleón y conspiró contra Napoleón. Y a escondidas de Napoleón hizo ahí una carta junto con los enemigos de él para hacer una carta política para quitar a Napoleón. Y esa carta que él firmó, pensó que nunca iba a llegar a las manos de Napoleón, porque era una carta entre ellos mismos. Pero él era el único amigo de Napoleón y Napoleón lo quería mucho. Y este hombre se alió con los enemigos de él. Y dice ahí la historia que llegó la carta a Napoleón y Napoleón no lo podía creer. Así que cuando leyó la conspiración de su amigo, lo mandó encerrar en prisión y lo iba a llevar hasta la horca por la traición que le había hecho. Pero dice que cuando estaba este proceso, la esposa del conde se enteró del suceso, aunque no sabía de la carta, no sabía lo que pasaba, fue a hablar con Napoleón. Y Napoleón le dijo, pues voy a hablar con tu marido, y habló con su marido y llevó hasta el marido a un enfrentamiento con Napoleón y pedirle perdón. Y este hombre le pidió perdón y Napoleón se retira de él y viene con la esposa y le dice, mira, aquí está la carta. Y cuando la esposa lo ve y lee la carta, pues casi se desmaya de lo que hizo su esposo. Y cuando la esposa vuelve en sí, Napoleón le dice, mira, tómala. Era tiempo de invierno, sal afuera y hay fogatas y quémala. Este es un objeto que es el único que estoy validando para llevar a tu marido a prisión y después a la muerte. Pero si ya no está, no hay quien le condene. Y ella lo tomó, el papelito, fue y lo quemó y su marido fue liberado. Cuando veo esta historia, hermanos, yo veo el arrepentimiento del hombre y veo la bondad de Napoleón sobre él al perdonarlo. Y veo el cumplimiento ahí de la palabra cuando dice, si tu hermano se arrepiente, lo que tú debes de hacer es perdonarlo. ¿Por qué? Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. ¿Qué hace con Dios contigo todos los días cuando tú oras? Bueno, si oramos, ¿verdad? Pedimos perdón por nuestros pecados todos los días, ¿sí? ¿Y sabes lo que dice el Señor? Te perdono. Y te deja libre. Amén. Eso es lo que hace Dios, hermano. Porque el Señor ve el perdón por el arrepentimiento. Porque las personas se acercan a Él y le dicen al Señor, cometí una ofensa, cometí un pecado, te ofendí, Dios, te lastimé, Señor. Y el Señor lo que hace, hermanos, no te castiga. El Señor se alegra porque eres honesto. Es usted honesta y viene ante Él y le pide perdón y Él lo libera de la culpa, lo libera del pecado, lo libera de su error y te dice, ahí la palabra nos dice, va y va el Señor y arroja todos tus pecados hasta el fondo de la mar y pone ahí un letrero arriba que dice, se prohíbe pescar ahí, ¿verdad? Aquí están enterrados los pecados o los errores de mis hijos, ¿verdad? ¿Sí? Y el Señor, dice la palabra, se olvida de todos ellos. ¿No es amoroso Dios, hermanos? Amén. Él nos invita, hermanos, antes de cerrar el año, a que estemos bien con Dios y con los hombres. De una manera vertical, estemos bien con Él, pero también dice la palabra, perdonando a todos los que me ofendieron. Cuando dice aquí la palabra, es a todos los que te ofenden. ¿A quién debo de perdonar? Pues a todos, hermanos. A todos, porque así es la voluntad de Dios. El segundo tipo de perdón es el perdón por obediencia, hermanos. Debemos de perdonar por obediencia, como nos lo dice la palabra de Dios. Que esta es una segunda clase de perdón, aunque es un poquito más difícil, porque aquí el perdón que le damos a la persona no es que la persona se haya arrepentido.
Hay personas que no se arrepienten de ofender. Hay personas que nunca piden perdón. Y hay personas que nunca se duelen de lo que hacen. Hay personas que dicen, si tú me gritas, yo te voy a gritar más fuerte y yo te voy a ofender. Y no les interesa, hermanos, pisar y aplastar y avanzar, ¿sí? Y no se arrepiente. Pero este tipo de perdón que nos habla acerca del perdón por obediencia, dice Mateo 6:14. Mateo 6:14. Juntos vamos a decir la palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Nos dice la Escritura que si perdonemos nosotros a los hombres sus ofensas, entonces nuestro Padre nos va a perdonar las nuestras, hermano, ¿sí? Y aquí nos habla de personas que ni siquiera han venido a pedirte perdón. Ni siquiera han venido a tocar a tu casa para pedirte una disculpa. Ni siquiera has recibido una llamada para decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué. No quise decirlo. Estaba bien enojado. Y cuando estoy enojado, exploto y digo hasta lo que no quiero decir. ¿Cuántos somos así, hermanos? Que cuando explotamos decimos todo y demás. Nada más yo, hermanos. No, yo creo que todos, ¿verdad? ¿Sí? No se hagan, hermanos, ¿sí? Explotamos, hermanos, y decimos más y dijimos, a ver, ¿qué más pienso? Dime más. Y estamos para echarle más, ¿sí? Le echamos más leña al fuego y más y más y más y más hasta que la persona pues ceda, ¿sí? Y estamos bien molestos. Y luego todavía no pido perdón. Pero hay gente muy bondadosa, muy misericordiosa, que perdona por obediencia. Y ese perdón de obediencia te hace a ti que tú eres en otro nivel espiritual, hermanos. Cuando una persona habla que de otro nivel espiritual, a veces yo me pregunto, ¿qué querrá decir la persona cuando habla de un segundo nivel espiritual, un tercer nivel espiritual? A veces yo siento que es ponerse la aureola o hablar en mil lenguas o no sé, ¿verdad? Pero para mí avanzar en el cristianismo y avanzar en las cosas espirituales es negarte más a ti mismo y hacer la voluntad de Dios, porque ahí es cuando tú creces. Y hay algo muy difícil que nos pasa a los seres humanos, que como decíamos ahorita, es perdonar. Pero cuando yo perdono por obediencia, por la palabra del Señor, es porque yo he crecido en el Evangelio, hermanos. Porque soy maduro espiritualmente. Porque no me dejo engañar por el diablo, o no me dejo llevar por las situaciones, sino me guío por la santa palabra de Dios, que es la que nos debe de regir a todos nosotros. Dice Mateo 18:22. Mateo 18:22. Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7 debemos de perdonar a los que nos ofenden, hermano, ¿sí? Por obediencia hacia el Señor. Aunque la situación es difícil, aunque la situación no sea nada fácil para ti, pero yo debo de perdonar por la palabra del Señor. Si no puedes perdonar, si tú vives una vida sin dar el perdón, sin ofrecerlo en el nombre del Señor, vivirás una vida siempre atada a los demás, vivirás siempre con mucho resentimiento, vivirás siempre con mucha amargura, vivirás siempre enfermo o enferma por tanto odio, hermanos. Escuché a un psicólogo que decía que cuando las personas no perdonaban, guardaban mucho resentimiento. Y él decía, un resentimiento más otro resentimiento es igual a odio. Y un odio más otro odio es igual a amargura. Así que los resentimientos te llevan al odio, a odiar. ¿Conoce gente que odia? Mucha, ¿verdad? Porque está llena de resentimientos. Cuando la gente está llena de resentimientos, odia. Y cuando la gente odia, maltrata, grita, es tirano. Tirana también, ¿verdad? Hay tiranas. Tiranas. Porque traen mucho resentimiento, porque me hicieron, me dijeron, y se desquitan
con el primero que se atraviese. Porque sus vidas están llenas de resentimiento, hermano, y de odio. Y han llegado hasta la amargura. Y cuando hay un problema así, también hay un problema así. Cuando una persona trae mucho resentimiento, trae mucho odio, mucha amargura contra el prójimo, también la trae contra Dios. Si el problema está aquí, está acá el problema. Porque si aquí estuviera sano, aquí también estuviera sano. Porque Jesucristo es nuestro sanador, hermanos. Amén. Y Él nos libra de todas esas cargas. Y si nosotros no aprendemos a hacerlo, nos vamos a vivir una vida difícil. Difícil, hermano. Podrás vivir, pero con muchas dificultades. Me acordé de una analogía de una hormiguita y un elefante. Que el elefante, pues por error, va caminando hacia atrás y aplasta a una hormiguita. No la mata, hermanos. Le pisó una patita. Así que la hormiguita se resintió. Oye, muévete, me estás aplastando la patita, ¿sí? Y se mueve el elefante. Y pues la hormiguita pues empieza a sobar, a decir: oye, mira, tú estás bien grandote, bien orejón, bien trompudo. Pesas y me dañaste la patita. Y el elefante le dice: no me fijé, que no ves que venía para atrás, venía de reversa. Ahí te diste para que estabas ahí en mi camino, ¿va? Y se empezó a excusar el elefante y hablando con la hormiguita le dice: pues yo estoy muy enojada contigo porque me duele. Y entonces el elefante se da la media vuelta y le aplasta otra patita a la hormiguita, hermanos. Y pues la hormiguita más se enojó con el elefante y lo empezó a insultar al elefante, que estaba muy gordo. Y pues todo lo demás que pueda decir, ¿verdad? No puedo hablar mal de los gordos, ¿sabes? Pero se empezó a enojar la hormiguita y le empezó a echar al elefante, porque los gordos están muy bonitos. Y el elefante se comienza a enojar con ella y le dice: no lo hice adrede. Pero dice ella: es que te volteas y de aquí estoy y otra aplastada, ¿verdad? Entonces le dice ella: ¿sabes qué? Córtala. Hasta aquí llegó nuestra amistad, porque eran muy amigas. Llegó aquí nuestra amistad y tienes que cortarla. Jamás vamos a volver amigos. Oiga, pues el elefante dice: ¿pero cómo? Y se voltea a la hormiga, hermanos, y se va caminando. Entonces el elefante lo que hace, pues se da otro giro para agarrar otro camino de ella, y pues con la cola avienta a la hormiga, ¿va? Ahí va la pobre hormiga. Y la pobre hormiga pues se fue más enojada y le dijo: no te voy a perdonar en toda mi vida. Y se fue. La moraleja es esta, hermanos, que cuando no perdonamos somos aplastados por nuestro enemigo. Cuando nosotros no perdonamos, nos aplastan las acciones de los demás. Todo lo que se ponga enfrente a ti te va a aplastar. Cuando vives muy resentido, cuando vives muy enojado, cuando no perdonas, todo te aplasta, hermanos. Y cuando estás resentido y odias, haces que los demás que están contigo se contagien y comiencen también a odiar a todos los demás. Al que tú odies, ellos también odian. Y hay comienza a impregnarse todo el mal, toda la enfermedad del resentimiento, y comienzas a formar una atmósfera negativa en todo tu alrededor. Y la gente resentida, la gente con mucho odio, con mucha amargura, termina sola. Terminamos solos si no acudimos nuevamente a perdonar por obediencia. Es que no me perdonó y ni siquiera se atrevió a hablarme y ni siquiera vino y ni siquiera se ha molestado en una llamadita o en un WhatsApp. Perdóname, ¿verdad? Ya si no me quiere enfrentar, pues que me mande un inbox, que me mande un mensajito por teléfono, ¿verdad? ¿Sí? Pero nada. Por obediencia tenemos que perdonar, hermanos. Si el ofensor no pide perdón o no está bien con Dios, es muy su problema. Ya no es problema tuyo. Tu deber como cristiano es perdonar por obediencia en el nombre del Señor Jesús. Y el tercer perdón, hermanos, es por misericordia. Y este es con un grado de dificultad mucho mayor, porque hay personas que te ofenden, que no te buscan para pedirte perdón, y sino al contrario, prosiguen haciendo cosas para dañarte mucho más. Son personas difíciles, son personas que nunca van a cambiar,
son personas que ya tratan de maltratar a todo lo que se ponga enfrente de ellos. Son personas que nunca van a cambiar, que como dice un dicho mexicano, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura, ¿sí? Hay gente que es así, hermanos. Hay personas que son así, genio y figura hasta la sepultura. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo si tiene a Cristo? ¿Cómo si conoció al Espíritu Santo y conoce al Señor? Pero hay personas, hermanos, que no se han dejado tratar por el Señor. Hay personas que han dejado de consultar al Señor, han dejado las terapias con Dios, han dejado su comunión con Dios, han hecho a un lado la sanidad del Señor sobre sus vidas. Ya no le han seguido al tratamiento que Dios quiere darlo, como con los médicos, hermano, ¿verdad? Vas con el médico y te dice, te vas a tomar tanto de medicamento, te vas a aplicar 7 inyecciones, y tú le dices que sí, te la llevas a tu casa. ¿Y cuántas vacunitas se pone, hermano? Una. Y a la segunda las tiramos al bote todas las demás, ¿verdad? Ya me alivié, ¿sí? Es lo que hacemos. Y con el Señor lo mismo. Abandonamos el tratamiento de Dios. Dios, hermanos, no es para un momento. Dios no es para una época o para una estación. Es para toda la vida. Amén. Nuestro Señor es para toda la vida. En Lucas 23 tenemos ahí una frase, hermanos, muy conocida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos dice el Señor Jesús. ¿Qué cita es, Bañi? ¿23 qué? Nada, Bañi, eras mi biblioteca ambulante. Dice que ya para esta época ya se nos olvidó. Pero dice el Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice el Señor Jesucristo. Está hablando de personas que ni siquiera piensa en ti para un perdón. 34. Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe una cosa, hermanos? Lo más interesante aquí es saber que Dios está tratando con nosotros en especial. Dios está tratando con nuestra vida. Usted sabe perfectamente quién es usted. Y usted sabe perfectamente cómo actúas en el diario vivir. Usted sabe si usted en la vida es una víctima o es un ofensor. Si usted día con día son de las personas que tratan de hacer el bien, pero se encuentran con todo este tipo de personas que dañan, que te aterran, que son victimarios y que comienzan a dañar a tu ser con muchas heridas, ¿sí? Pero cada uno nos conocemos y cada uno debemos de ser tratados ¿por quién? Por el Señor, que es el creador nuestro. Y debemos de ser tratados ¿para qué, hermanos? Para llegar a una recuperación temprana y vivir una vida bien en el Señor. Si queremos un 2016 sanos, un 2016 que no traiga ningún peso que me asedia, que no tenga ninguna enfermedad interior. No quiero comenzar con nada, como muchos financieramente dicen, quiero comenzar el 2016 en cero. Cero pendientes, cero cuentas, cero tarjetas de crédito, ya con todo pagado. Quiero empezar de cero, pero empezar bien, ¿sí? También en el Señor, hermanos. Debemos de empezar sanos en el Señor. Cero problemas, cero enfermedad, cero amargura, cero odio, cero resentimiento, cero enemigos, hermanos, cero en la cuestión del pecado, e iniciar el 2016 con la victoria en el Señor, como saetas que Dios use para destruir al enemigo, hermanos. Amén. Dios quiere usarte en ese sentido, hermanos. Dios quiere que nosotros lo hagamos. En Marcos 11:25, Marcos 11:25. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Nos dice aquí el Señor. El punto es simple, hermanos. Si quieres que Dios el Padre te perdone, entonces tú también debes estar dispuesto a perdonar
a los demás. Amén. Si quieres que Dios te perdone a ti, cada vez que tú oras, tú debes de pedir perdón por todas las ofensas y también perdonar a todos tus deudores, para que el Señor pueda bendecir también tu vida. La Biblia no ofrece otra alternativa. La Biblia nos manda a perdonar de esta manera para arreglar todos los asuntos pendientes con los demás. Y recordemos que si hay un problema horizontal, es porque la gente tiene un problema vertical. Las personas más difíciles en la vida, hermanos, no nada más eso es contigo, hasta con Dios son difíciles. Las personas que ocasionan muchos líos, muchas heridas, muchas ofensas al prójimo, es porque tienen un problema con Dios. Necesitamos acercarlos a Dios para que Dios trabaje con ellos y puedan sanar todo lo que hay en su corazón, para que sean personas que puedan bendecir a los demás y personas de bien. Dios quiere hacerlo de esa manera, hermanos, para ser restaurados, porque lo que Dios quiere ver en usted y en mí es que tengamos que, hermanos, un buen testimonio, que seamos honestos ante los demás, que la gente, aunque no lea la Biblia, pero usted es una Biblia abierta, que las personas leen todos los días y que debemos de ser buen testimonio ante los demás. Decía un hermano que en un barrio conocían a un, bueno, se llamaba Juan, pero en el barrio lo conocían como el Chanclas. Y era de buena familia, pero nadie le decía a Juan, le decían: ahí viene el Chanclas, ahí viene el Chanclas, ahí viene el Chanclas. Y decían: bueno, ¿por qué le dicen a este el Chanclas? ¿Sí? Decían porque él tenía un problema alcohólico. Y él por lo general todos los días andaba alcoholizado, andaba ebrio, quedaba tirado en los patios, en las casas, en las banquetas, en todas partes, hermanos. Dice la historia, que ahí la anécdota, que los únicos días que él estaba ebrio eran 15 días, y eso porque estaba preso. Porque lo llevaban a prisión y lo encerraban 15 días. Y esos días eran los días que la esposa lo lograba para hablar bien con él, para el dinero, para el trabajo, porque eran los días sobrios. Pero siempre iba a dar a prisión el Chanclas. Pero la esposa tenía una esposa muy buena, y ella siempre estuvo orando por él, orando por él, orando por él, hasta que Juan, ya no le voy a decir el Chanclas, Juan, sale de la prisión, hermanos, y recurre al ejército de salvación. Y él va ahí, y ahí comienzan a rehabilitar a mucha gente alcohólica y cristianos alcohólicos y de todo, ¿sí? Porque hay cristianos alcohólicos. Van y los rehabilitan, y dice él que comenzaban a pasar las personas a dar testimonio frente a todos los demás. Y dice que él, como en un resorte, que el Espíritu Santo levantó a Juan y lo pasó al frente, y él nunca había hablado en público. Y en ese momento él dijo: hasta el día de hoy, ni una gota más en mi cuerpo de alcohol, porque Jesucristo ya me tocó. Las oraciones de mi esposa han llegado a mi corazón. Yo quiero una vida nueva, una vida cambiada, y yo quiero serle fiel a Dios. Y desde ese momento Juan ya no volvió a tomar, hermanos. Pero ¿quién cree que lo estaban extrañando a Juan? Al Chanclas. Los amigos extrañaban a Juan. Así que los amigos no perdían la ocasión de que aprovechar una fiesta para invitarlo a él y ofrecerle todo el vino, ofrecerle toda la cerveza posible, y tentarlo para hacerlo caer. Y dice que para él fue muy difícil todas las tentaciones que le ponían las amistades. Y dice que él no cedió y no cedió y no cedió. Y dice que él lo hacía por Cristo, porque tenía que levantar el nombre de Jesús alto, muy alto, y borrar un título que todo el mundo lo conocía como el Chanclas, ¿sí? El diablo. Tenía que borrar ese título, que no era fácil. Así que él tenía que ser fuerte y firme. Pero él amó tanto al Señor en ese momento que dio testimonio, que él fue bien firme. Dice que los amigos se enojaron mucho con él y le empezaron a aventar las botellas de vidrio, hermanos, de la cerveza, y le pegaban en la cabeza. Así que le dieron una descalabrada a Juanito. Pero Juanito no agarró la botella y se las regresó, ¿verdad? Juanito sacó un pañuelo y se limpió la sangre y le dijo: así como el Señor me limpió del alcohol, Dios también me quitó el enojo. Yo soy más tranquilo, y esto para mí no me afecta. Yo sigo igual con mi Cristo. Hermanos, la gente desea ver el testimonio
Desea ver quién eres tú delante de Dios. Hay personas, hermanos, que saben que usted es cristiano, saben que usted es cristiana, y nada más te están probando para ver si en verdad lo eres o no lo eres. Y te prueban riéndose, y te prueban con lo mejor, y te llevan dulce. El pecado es dulce. El pecado no es hiel, el pecado no es chile, el pecado no te va a asustar, el pecado te va a agradar, ¿sí? Pero como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, nos dice el Señor. Perdona por misericordia. Hay gente que no se lo merece, hermanos, que no se merece ser perdonada, que han hecho mucho daño a muchos, pero por misericordia vamos a perdonar, por misericordia en el Señor. Deja a un lado tu venganza, deja a un lado tus juicios, deja a un lado sus prejuicios en ocasiones, deja a un lado su propio orgullo y su propia arrogancia, y deje que Jesucristo gobierne todo su interior, hermanos. Amén. Este tema, hermano, nos ayuda a nosotros a pedirle a Dios que Él nos ayude, porque se oye muy fácil perdonar, pero es muy difícil llevarlo al día, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente las personas nos ofenden, somos víctimas de las violaciones, las parejas sufren la infidelidad y la gente sigue acusando falsamente a personas que no han cometido nada. Si alguien te ha traicionado, si alguien te ha acusado falsamente, si alguien te ha violado, si alguien te ha traicionado, yo quiero decirle que Jesucristo es nuestro Señor, hermanos, y nuestro juez. Prosiga hacia adelante con su vida. No esperes que nadie te pida perdón. Y algo muy importante, hermanos, no esperes nada de nadie. Espera todo de Dios. Amén. Si tú vas a esperar algo de alguien, ahí te vas a quedar. Pero si esperas algo de Dios, lo tienes en el momento, hermano. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Póngase de pie, hermano. Perdona. Si usted quiere ser feliz, ame a su hermano. Si tú quieres ver a Cristo, hermano. Si tú quieres ver a Cristo, ama a tu hermano y prosigue hacia adelante. Como yo se lo decía hace un momento, yo sé que hay personas que no se lo merecen, pero Jesús me amó a mí y lo amó a él, lo amó a ella, Jesús. Así que hágalo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé en esta mañana a quién tengas que perdonar, pero no permitas que Satanás te traicione y tú digas: así me voy a ir hasta que el tiempo lo decida, hasta que el tiempo lo arregle, hasta que el tiempo lo cambie todo. No, hermano. Perdona. Si alguien te ofendió, te lastimó, inclusive tú sientes: es que alguien me atropelló emocionalmente, me siento atropellado, me siento atropellada, siento que acabaron con mi vida, como que me destruyeron. Si tú estás con Cristo, hay uno mayor que el templo contigo, hermano, y ese es Jesús. Solamente Jesús lo puede hacer, hermano. Yo quiero invitarte al altar en esta hora. Le digas al Señor: Señor, enséñame a amar, enséñame a perdonar a mi enemigo. Enséñame, Señor, a poder salir hacia adelante en esta vida con el perdón y con el amor, porque son las armas que Dios te ha dado para vencer, para no ser lastimado. Y que en tu vida no guardes el rencor, no guardes el odio y no guardes la amargura, sino que vayas caminando un 2016 sin peso que te asedie, como dice la palabra del Señor. El altar está abierto, hermanos. ¿Quieres venir al Señor? No le dé vergüenza, hermanos. A todos nos han ofendido. No le dé vergüenza. Entrégaselo al Señor. Entrégale a Dios esa ofensa. Entrégale a Dios esa persona.
Entrégale a Dios esa situación. Dios conoce más que tú y que yo nuestro futuro. Dios conoce más que tú y que yo nuestras obras. Y comienza tú a perdonar, comienza a amar, comienza a soltar. Suelta, perdonar, escafar, que quiere decir que sueltes la culpa y sueltes el odio y sueltes el resentimiento que hay muy profundo en ti. Comienza a deshacerte de él. Dile: Dios, quiero perdonar a ese hombre, quiero perdonar a esa mujer, quiero perdonar al vecino, quiero perdonar a mi esposo, a mi esposa. Quiero hacerlo en el nombre de Jesús. Quiero hacerlo por obediencia o quiero hacerlo por misericordia. Pero hoy yo quiero hacerlo, Jesús, porque yo no quiero acabar solo o sola con la amargura. Yo no quiero terminar solo en la vida, Dios. Yo quiero terminar bien. Quiero terminar bien, Dios. ¿Por qué no vienes al altar, hermanos, y le digas a Dios: déjame terminar bien el año, Dios? Quiero terminarlo feliz. Quiero terminarlo sin nada que pese en mi corazón. El altar está abierto, hermanos. Amén. Vamos a recibir la bendición pastoral. Padre, te agradecemos por este hermoso momento. Y gracias, Señor, porque te amamos y tú nos has perdonado. Y ahora a nosotros nos toca, Señor, perdonar a nuestro prójimo, Padre. Tú llévanos, Señor, de victoria en victoria y de poder en poder en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Después, Señor,